Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos testigos de Jehová y público en general y compañeros de Fuerza La Vasoriana, un saludo muy afectuoso de mi parte a todos ustedes. Hoy día quería hacer un video bastante breve que es realmente para reflexionar. Los testigos de Jehová dicen que ellos llevan la denominación correcta de testigos de Jehová de acuerdo al texto de Isaías 43, 10 al 12. Que Jehová les dijo a su pueblo israelita: ustedes son mis testigos, dice Jehová. Y basado en ese texto bíblico, los testigos de Jehová se hacen llamar hoy en día como testigos de Jehová, y que ellos llevan el nombre correcto de acuerdo a la Biblia, y que ese nombre lo llevan con el único fin de dar testimonio del nombre de Dios, hacer conocer su nombre y testificar sobre quién es Dios, y por esa razón son la única religión verdadera. Yo tenía una reflexión que hacerles, queridos amigos, con respecto a ese asunto, ya que la Watchtower dice que en 1870 un señor de nombre Charles T. Russell se reunió con un grupo de estudiantes de la Biblia que tenían como fin restaurar las verdades bíblicas que las demás religiones de la cristiandad no estaban enseñando, y que fue justamente Jehová Dios y Jesucristo que escogieron al pastor Russell para guiarlo, para llevarlo al éxito en sacar a la gente de la oscuridad en que se hallaban a la luz maravillosa de la verdad bíblica, y que Russell fue aquella persona que con ese grupito de estudiantes de la Biblia comenzaron a restaurar pues esas verdades bíblicas que las demás religiones nos estaban enseñando. Entonces cabe la pregunta siguiente: si Jehová estaba usando al pastor Russell para restaurar esas verdades bíblicas, y la Watchtower dice que uno de los fines de la religión verdadera es hacer conocer el nombre de Jehová, y que los únicos que llevan el nombre de Dios para hacerlo conocer son los testigos de Jehová, y que ellos dan testimonio de su nombre, ¿por qué el señor Russell no lo dijo? Es decir, ¿por qué no dijo que él era un testigo de Jehová con sus estudiantes de la Biblia, que tenían como propósito dar a conocer el nombre de Dios, de restaurar esas verdades bíblicas? Yo pienso que si Dios estaba usando a Russell para ese fin, para poder restaurar esas verdades bíblicas que las demás religiones nos estaban enseñando, lo primero que le hubiera gustado a Jehová Dios es que su nombre fuera conocido por toda la tierra, tal como dicen los testigos de Jehová, y que su grupo llevara el nombre correcto, y que Jehová le hubiese dicho al pastor Russell con su grupo de estudiantes de la Biblia a partir de 1870 que ellos se llamarían como testigos de Jehová en base al texto de Isaías 43, 10 al 12. Pero vemos que el señor Russell, cuando se reunió con este grupo de estudiantes de la Biblia, ellos eran conocidos como estudiantes de la Biblia. Así se conoció en 1970 a Russell y su grupo de estudiantes como estudiantes de la Biblia. Ese era el nombre que tenían.
Y yo me pregunto por qué Jehová no le dijo al pastor Russell para que él se llamara testigo de Jehová. Creo que hubiera sido lo primero que le hubiera dicho Dios a Russell, que restaure esa verdad bíblica que en Salmo 43, 10 al 12, el verdadero pueblo de Dios tenía que llamarse como testigos de Jehová, porque así supuestamente lo dice Salmo 43, 10 al 12. Esa es mi primera reflexión. ¿Por qué no se lo dijo si realmente Jehová había escogido a Russell y a su grupo de estudiantes de la Biblia para restaurar esa verdad bíblica que las demás religiones no estaban enseñando? Entonces, esa es la primera interrogante que uno se hace. Si lo más importante para el testigo de Jehová es llevar el nombre correcto de la religión correcta, o sea, la denominación correcta como testigo de Jehová, porque eso significa hacer conocer el nombre de Dios a todo el mundo y testificar su nombre. ¿Por qué Jehová no le dio importancia a eso cuando el pastor Russell comenzó a estudiar la Biblia con ese grupo de estudiantes de la Biblia que lo acompañaron a él para restaurar las verdades bíblicas? Creo que lo más lógico, como digo, es que Dios le hubiese hecho saber eso primero al pastor Russell, diciéndole, te vas a llamar testigo de Jehová o testigo de Jehová a tu grupo de estudiantes de la Biblia. Sin embargo, Russell no tenía ni idea ni la intención de llamar a su grupo como testigo de Jehová, y lo llamó como estudiantes de la Biblia. Y eso fue desde 1970, durante muchos años se llamaron así. Decían que eran ruselitas a los estudiantes de la Biblia. Le llaman ruselitas por el pastor Russell. Y así fueron conocidos como estudiantes de la Biblia ruselitas. Entonces, no aparece por ningún lado la denominación testigos de Jehová. Se les conocía como estudiantes de la Biblia. O seguidores de Russell, ruselitas. Así lo conocían, los ruselitas, porque seguían a Russell. Nunca lo llamaron, ahí están los testigos de Jehová en la época de Russell. Nadie lo llamó testigo de Jehová, ni él tuvo la intención de ponerse ese nombre como testigo de Jehová tampoco, ni su estudiante de la Biblia. Entonces me pregunto, si estaban restaurando las verdades bíblicas, ¿por qué no puso el nombre de testigo de Jehová el pastor Russell a su grupo? Y acá en el DVD Fe en Acción 2010 sale el señor Samuel Hurt ponderando la Watchtower, ponderando el pastor Russell, que fue el instrumento que Dios usó para restaurar las verdades bíblicas que las demás regiones nos están enseñando, para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa. Lo primero que hubiera sido la cosa más importante para sacar a la gente de la oscuridad a la luz es darle la luz de cuál sería el nombre correcto que debería llevar el pueblo de Dios o la región verdadera, como testigo de Jehová, según Salmo dice Isaías, según dice el libro de Isaías 43, 10 al 12. Y eso vemos pues que no lo dijo Russell, nunca mencionó ese texto para ponerse ese nombre a su grupo de estudiantes de la Biblia. Nunca se hizo llamar, ni pensó, ni tuvo la intención de llamarse testigo de Jehová, jamás. Siempre fueron conocidos como estudiantes de la Biblia, de Russell, ruselitas, porque se llaman Russell. Era el grupo ruselita. Y así fueron conocidos durante muchos años. Ya en 1879, cuando el señor Russell se sale del grupo de Barbour para formar su propia revista, para crear su propia revista, la Atalaya Edición, El Heraldo de la Presencia de Cristo, en 1879, en el mes de julio, publica su primera Atalaya Edición, ya independientemente fuera del grupo de Barbour. Cuando se sale de Barbour, él crea su propia revista, como digo, que se llamaba La Atalaya Edición, El Heraldo de la Presencia de Cristo, en 1879, y la publica en el mes de julio como la primera revista. Pocos años después, de 1979, él crea lo que se llama la Science Watchtower, en 1884, para darle a esta sociedad, a esta
esta razón social, esta empresa que se llama Science Watchtower, para que la revista Atalaya saliera a nombre como Science Watchtower, elevado de la presencia de Cristo, en base a esta sociedad, se llama la Atalaya de Sion. Pero seguían llamándose estudiantes de la Biblia, obviamente. Cuando pasa los años, Russell en 1909 crea la Asociación del Púlpito del Pueblo, o sea, The People's Pulpit Association en 1909. Se llamaba la Asociación del Púlpito del Pueblo, y así se llamaba esta razón social, esta denominación, así se los conocía a ellos. Vemos que va cambiando de nombre. En 1900, a partir de 1909 en adelante, en especial en 1914, Russell se comienza a expandir ya en forma internacional y cambia el nombre de sus seguidores de estudiantes de la Biblia, o llama Estudiantes Internacionales de la Biblia. Y así fueron conocidos los ruselitas a partir de 1909 en adelante, en especial en 1914, cuando se crea la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. En 1914 se les conoce ya como estudiantes de la Biblia. En 1909 se les conocía como la Asociación del Púlpito del Pueblo. Y así muchos libros fueron publicados con la razón social de la Asociación del Púlpito del Pueblo. En 1931, el señor Rutherford recién, es decir, después de 60 años desde que se había iniciado el grupo de estudiantes de la Biblia en 1870 con Russell, desde 1870 a 1931 habían pasado 60 años que esta denominación religiosa de Russell había pasado por una serie de nombres, en principio como Estudiante de la Biblia, después como la Sociedad de la Atalaya de Sion, con su grupo de Estudiantes de la Biblia, después la Asociación del Púlpito del Pueblo. En 1914 cambió a la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, porque se había expandido internacionalmente. Entonces eran conocidos como estudiantes internacionales de la Biblia, los testigos de Jehová. No tenían ni idea que se iban a llamar testigos de Jehová, ni Russell tuvo la intención, ni la idea, ni la convicción que tenían que llamarse testigos de Jehová, ni idea de eso. Ellos se hicieron llamar estudiantes internacionales de la Biblia en 1914 hasta la muerte de Russell, porque ya se había internacionalizado el pastor Russell. Al principio eran estudiantes de la Biblia nomás. En 1931, es decir, 60 años desde que empezó Russell en 1970 con su grupo de estudiantes de la Biblia a restaurar las verdades bíblicas, 60 años tuvo la sociedad Watchtower con Russell sin tener el nombre correcto de Isaías 43:10 al 12. ¿Cómo es posible que en 1931 recién Jehová Dios se le ocurriera usar al señor Rutherford para decirle a él que lo correcto era llamarse testigos de Jehová en 1931? Si Dios había escogido a Russell en 1970 para que restaurara las verdades bíblicas, para sacar a la gente de la oscuridad maravillosa, desde 1970 que se pusieron a estudiar la Biblia, Russell con su grupo de estudiantes de la Biblia, ¿por qué no le dio a él el nombre correcto de testigos de Jehová, para que no se desperdiciaran 60 años de la vida de Russell sin haber jamás testificado el nombre de Jehová? Porque nunca lo puso como título de su religión, del grupo religioso, no lo llamó Testigo de Jehová. Entonces Russell murió sin haber cumplido el propósito de Dios de que era importante que el nombre de Jehová sea conocido, ¿no es cierto? Que los de Jehová dicen que dan testimonio en nombre de Dios, lo hacen conocer a las naciones, y eso lo hace la religión verdadera, porque son los únicos que hacen conocer el nombre de Jehová a las naciones, que testifican su nombre.
Pero eso no lo hizo pues Russell, porque Russell no se puso como nombre de Dios Jehová, ni dio a conocer al mundo que ellos estaban cumpliendo la misión de hacer conocer el nombre de Jehová, y por eso estaban llevando el nombre correcto como te dije Jehová. Nunca dijo eso Russell. Entonces en todo caso Russell estuvo en falta, no cumplió con esa misión de hacer conocer el nombre de Jehová, no se puso el título de testigo de Jehová, no cumplió con lo que dice Salmo 43, 10 al 12, y murió así, en un aparente pecado de no haber hecho conocer el nombre de Jehová a las naciones, poniéndose ese título como testigo de Jehová y dando testimonio de su nombre. Entonces estuvo en falta Russell, ¿no es cierto? Bajo ese criterio que la UASTA dice que ellos llevan el nombre de Jehová porque es su deber hacer conocer el nombre de Dios al mundo, a las naciones, porque dice que su nombre tiene que ser conocido y que ellos cumplen esa misión de hacer conocer el nombre de Jehová, de proclamarlo, de anunciarlo, y que las demás religiones no están haciendo. Por eso son la única religión verdadera. Entonces, bajo ese criterio tenemos que pensar que mientras existió Russell vivía, ellos no eran la religión verdadera porque no hicieron conocer, ni dieron testimonio, ni testificaron el nombre de Dios, porque no se pusieron el título de testigos de Jehová. Entonces, bajo ese criterio, como digo, Russell no cumplió el propósito de Dios de hacer conocer su nombre, que es el requisito indispensable para ser la religión verdadera. Entonces mi pregunta es, ¿por qué recién en 1931 el señor Rutherford dice que el pueblo de Dios tenía que tener un nombre y que Dios se lo había dado según Isaías 43, 10 al 12? Ustedes son mis testigos, dice Jehová. Y en base a ese texto bíblico dirigido a los israelitas, el pueblo de Dios tenía ya un nombre, que eran testigos de Jehová, y se ponen el título Testigo de Jehová en 1931. No contento con eso, pasaron los años y la UASTA se dio cuenta que en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6 al 8, dice que Jesús, al reunirse con sus discípulos, le dice: ustedes son mis testigos. Ustedes serán mis testigos, dice Jesús. Le dice a los cristianos, a sus discípulos: ustedes son mis testigos para el mundo. Ustedes deben ir a predicar por toda Judea, Jerusalén, Samaria, bautizar a la gente en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y ustedes serán mis testigos, dice Jesús en Hechos 1, 6 al 8. Hechos 1, 6 al 8. Entonces la Watchtower dijo: ay caramba, nos encontramos con un problema. Aparentemente en el Antiguo Testamento Jehová le dice a los hebreos israelitas: ustedes son mis testigos. Pero Jesús, cuando entra a tallar en el Nuevo Testamento, le dice a sus discípulos cristianos: ustedes son mis testigos. Entonces, ¿cuál de las dos versiones es verdadera? ¿O testigos de Jehová o testigos de Jesucristo? O Jesús en Hechos 1, 6 al 8 dice: ustedes serán mis testigos por toda Judea, Samaria, Jerusalén. Y por otro lado, en Isaías 43, 10 al 12, Jehová le dice a Isaías, a los profetas en general: ustedes son mis testigos. Entonces la UASTA hace otro nuevo cambio de su nombre, llamándose Testigos Cristianos de Jehová, para matar dos pájaros de un tiro, para hacer cumplir tanto el texto de Hechos 1, 6 al 8 como el de Isaías 43, 10 al 12. Entonces ya no son ahora testigos de Jehová, sino son testigos cristianos de Jehová. Pero eso no es lo que dice pues Salmo 43, 10 al 12. No le dice Jehová a los israelitas: ustedes serán mis testigos, y de Jesucristo también. O ustedes serán testigos cristianos de Jehová. Lo dice Isaías 43, 10 al 12. Texto por el cual los testigos de Jehová se basan en llevar el nombre de testigo de Jehová. Pero vemos que ese texto no dice que Jehová le dice a su pueblo: ustedes son testigos cristianos de Jehová.
En todo caso dice, ustedes serán mis testigos, dice Jehová. No dice testigos míos y de mi Hijo Jesucristo. Sin embargo, Jesús, en Hechos 1, 6 al 8, dice muy claramente, ustedes serán mis testigos por toda Judea, Jerusalén y Samaria, de lo que les he enseñado, para que ustedes lo prediquen y bauticen a la gente, pues. Entonces la Watchtower se quedó, ahora ¿qué hacemos? Jesús también dice que los cristianos son testigos de él, y en el Antiguo Testamento dice que los hebreos o israelitas son testigos de Jehová. Entonces, ¿cuál es el título correcto? Jesús dice, ustedes cristianos son, le dice a los discípulos, ustedes son testigos míos. Se lo dice a sus discípulos. Entonces la Watchtower, como digo, en las últimas décadas, ya pues dejó de lado el nombre testigo de Jehová para ponerle testigos cristianos de Jehová. En base a lo que ya les he explicado, para matar dos pájaros de un tiro. Es decir, ponerse al día, digamos, de una manera, con lo que Jesús dijo después, cuando apareció en escena en el Nuevo Testamento, y contrastarlo con Isaías, contrastarlo con el Antiguo Testamento de Isaías 43, 10 al 12, que Jehová dice, ustedes son mis testigos. Entonces la Watchtower, para acoplarse, para ajustarse a la Biblia, pues tiene que cambiarse a 3 de nombre, ya no como testigos de Jehová, sino como testigos cristianos de Jehová. De esa manera matan dos pájaros de un tiro, como digo, le dan el gusto a Jesús y le dan el gusto a Jehová, ¿cierto? Entonces yo me pregunto, ¿dónde dice en Isaías 43, 10 al 12, por el cual los Watchtower dice que ellos llevan el nombre correcto del pueblo de Dios, cuando en Isaías 43, 10 al 12 no dice para nada, que Jehová dice, ustedes serán testigos cristianos de Jehová? ¿Lo dice o no lo dice? No lo dice. Entonces, ¿por qué la Watchtower dice que ellos son testigos cristianos de Jehová, si Isaías 43, 10 al 12 no dice que Jehová le diga, lean ustedes serán mis testigos cristianos de Jehová? No le dice eso, porque Cristo no había aparecido en escena en esa época. Le dice, ustedes son mis testigos. Recién Jesús, cuando entra en escena y ya está por partir al cielo, le dice, ustedes son mis testigos, dice Jesús. Entonces la Watchtower dice, bueno, parece que el señor Radford en 1931 se quedó corto y se olvidó del texto de Hechos 1, 6 al 8, que Jesús dijo, ustedes también son mis testigos. Entonces la Watchtower, en las épocas de los años, creo que ha sido los años que yo me acuerdo, creo que 80, 90, por ahí comienza a cambiar el nombre, y otra vez lo cambia a Testigo Cristiano de Jehová. Entonces mi pregunta es, si el nombre correcto es Testigo Cristiano de Jehová, ¿por qué no se lo dio a conocer a Russell, pues? Para que lo pusiera desde el inicio, en vista que la Watchtower dice que Dios había escogido a Russell para que pueda restaurar las verdades bíblicas. Y pienso que una de esas verdades bíblicas era justamente el nombre que ellos iban a llevar, ya que era un grupo que estaba iniciándose en 1970. Lo primero que hubiera hecho Dios es decirle a Russell, usted se va a llamar Testigo Cristiano de Jehová, ¿no es cierto? O en todo caso, testigos de Jehová, al pie de la letra, como está en Isaías 43, 10 al 12. Ustedes serán mis testigos, dice Jehová. No dice, ustedes serán testigos míos y de mi Hijo Jesucristo. No dice eso. Ustedes son mis testigos, dice Jehová. Ni tampoco dice que ustedes serán mis testigos cristianos de Jehová, porque ellos no conocían a Cristo, pues, porque eso no había aparecido en escena, no había ni nacido. Entonces era ilógico. Pero la Watchtower dice que ellos se llaman testigos de Jehová, porque así lo dice Isaías 43, 10 al 12. Pero Isaías 43, 10 al 12 no dice ustedes serán testigos cristianos de Jehová. No dice que ustedes serán testigos cristianos de Jehová. Entonces, ¿por qué se han cambiado de nombre de testigos cristianos de Jehová? Aparentemente para agradar a Jehová y a Jesucristo, sin duda alguna. Bueno, esto es lo que yo quería reflexionar con ustedes, porque todo es cuestión de pensar, ¿no? Si la Watchtower reclama que es la única religión verdadera y que ellos son una religión verdadera porque son los únicos que hacen conocer el nombre de Jehová, y por eso se llaman testigos de Jehová, de acuerdo a Isaías 43, 10 al 12, ¿por qué no se puso ese nombre el pastor Russell, como en vista que él fue el que dio
origen a la religión verdadera. Y yo también, pues, hacer conocer el nombre de Jehová, testimoniarlo y ponerse testigo de Jehová, para hacer conocer el nombre de Dios. Entonces, si la Watchtower dice que es la religión verdadera y que sus orígenes con Russell tuvo como propósito sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, ¿por qué no les dio como luz maravillosa que ellos se llamarían testigos de Jehová con el fin de hacer conocer el nombre de Jehová? Russell murió en 1916 sin hacer conocer el nombre de Jehová entonces, porque nunca se lo puso como título y nunca lo tuvo en mente llevarse como testigo de Jehová y justificarlo diciendo que era función de la religión verdadera dar a conocer el nombre de Jehová y de testimoniar su nombre. Pero eso no hizo Russell. Sin embargo, la Watchtower alega que ellos son la religión verdadera desde Russell, cuando Russell no cumplió lo que la Watchtower dice que es importante para la religión verdadera, hacer conocer el nombre de Dios, y por eso se llaman testigos de Jehová. Pero Russell no se puso ese nombre, entonces no cumplió la misión de testimoniar y hacer conocer el nombre de Jehová. Sin embargo, la Watchtower alega que ellos son la religión verdadera desde sus orígenes con Russell. Son cosas que uno tiene que pensar. ¿Por qué no se puso el nombre de Jehová el pastor Russell desde sus inicios? La Watchtower estuvo sin ese título de testigo de Jehová por 60 años. Es demasiado para que Jehová lo pase por alto, ¿no? Si es que estaba dirigiendo esta organización, lo primero que le hubiera importado a Jehová es que su grupo de ruselitas hicieran conocer el nombre de Jehová. Ponerse el nombre de Jehová de acuerdo a Isaías 43, 10 al 12, porque eso significaba que estaban haciendo conocer el nombre de Jehová y son los únicos que llevan el nombre de Dios como denominación para probar que son la religión verdadera, que ellos testimonian el nombre de Dios y lo hacen conocer al mundo. Bueno, amigos, esto lo he puesto para que ustedes mediten, pues, que hay algo que no anda bien en la región de la Watchtower, porque tenemos de nuevo para pensar, si esto es así, ¿por qué no fue así? ¿No es cierto? Uno piensa, esta religión verdadera, ¿por qué Dios no dio lo más importante? El título verdadero que debían de llevar Russell, su estudiante de la Biblia. Y nunca Russell tuvo ni en mente, ni su estudiante de la Biblia tampoco, de que el nombre que debían llevar era testigo de Jehová. Así es, cosa pues que... Ahora, otra pregunta final: ¿por qué las enseñanzas de Russell han desaparecido lentamente después de su muerte? Si él fue el fundador de este grupo, cuyo fin era sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, ¿no debería ser las enseñanzas de Russell hoy en día la piedra angular de la base de la edificación doctrinal de la Watchtower? Sin embargo, no la son. Esas enseñanzas de Russell no son la piedra angular de la edificación de esta religión, porque se han abandonado progresivamente, lentamente, la enseñanza de Russell después de su muerte. Es una de las otras preguntas que usted debe hacerse, amigo. ¿Por qué, si Russell restauró esas verdades bíblicas que además religiones nos están enseñando para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, por qué sus enseñanzas han ido desapareciendo lentamente? Y nos preguntamos por qué sus libros, sus estudios de las escrituras, sus 6 volúmenes, no se publican hoy en día, y que debieron ser la piedra angular de las doctrinas de la Watchtower, si es que Jehová realmente cogió el pastor Russell para que predicara la verdad. Entonces, en base a eso, ¿por qué debería creerles a los testigos de Jehová cuando tienen un historial tan malo en el pasado, de falsas profecías, falsas enseñanzas que se están teniendo que descartarse con nuevas luces? ¿Por qué deberíamos nosotros creerles a los testigos de Jehová? ¿Cómo sabemos que mañana, si la Watchtower estuvo equivocada en todas las denominaciones que se puso en el pasado, como estudiante de la Biblia, como asociación del púlpito del pueblo, como estudiantes sectoriales de la Biblia, como testigos de Jehová después como testigos cristianos de Jehová, si se han equivocado tantas veces en el pasado,
¿quién nos garantiza que ese nombre mañana no pueda ser cambiado también algún día? Sí mostraron que se habían equivocado en el pasado. Hemos visto tantos cambios de doctrina en la Watchtower, con el cuento de la nueva luz más brillante, Proverbios 4:18, para justificar su borrón y cuenta nueva por sus enseñanzas del pasado, que fueron falsas, que la Watchtower llama que son verdades antiguas. Así llama la Watchtower a las enseñanzas falsas del pasado, verdades antiguas que se han aclarado más con el tiempo, con otras verdades nuevas. Imagínense ustedes, cuando en realidad lo que ha hecho la nueva luz es descartar la anterior porque era falsa, pero la Watchtower la llama verdades antiguas a las verdades falsas descartadas y reemplazadas por otras nuevas, como nuevas verdades. Increíble. Entonces, si hemos visto que la Watchtower se ha pasado toda la vida descartando sus doctrinas, en especial las últimas que conocemos del 2012 al 2015, ¿qué nos hace a nosotros pensar que podemos creerles cuando tienen un historial tan malo? Muchas mentiras y la supresión de los hechos son muy comunes en la política y en los negocios de este mundo. Pero uno espera encontrar la honestidad en aquellos que afirman ser la única religión verdadera, que están hablando por Dios, y eso no ocurre con la Watchtower. Bueno, lo he puesto esto para meditar y les agradezco mucho por su atención, y es un punto más que he puesto acá para que ustedes, amigos de Jehová, mediten. Ustedes también, lo que están estudiando con ellos, también mediten si realmente esta puede ser la religión verdadera. Bueno, eso es todo por ahora, amigos, y muchas gracias por haber escuchado, y será hasta la próxima.